Señor, estar delante de tu presencia, de poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre, de exaltar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Tu nombre que es digno de adoración, tu nombre que es digno de alabanza. Amado Dios, en esta hora pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, tocando nuestros corazones, que esta palabra, mi Señor, que sea de dar el día de hoy, mi Señor, transforme nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Lo que hemos pedido, que así sea. Toma tu lugar. Y pues bueno, hay algunas dudas. Nos preguntan, ya vamos a empezar con la idolatría. Ya empezaron con la cruz. Y al rato pues ya van a ver agua bendita. Y ya le van a poner veladoras. No. ¿Qué es para nosotros la cruz? En muchas congregaciones, muchas iglesias no ponen la cruz porque dicen que es un signo de maldición. Porque escrito está que maldito el que se ha colgado en un madero. Y precisamente el Señor Jesucristo ahí estuvo en una cruz. Y Él se hizo maldito para que la bendición cayera sobre de ti. Pero quiero decirte el sentido que tiene que tener para nosotros los cristianos la cruz. El día de ayer platicaba con mi hermana y me hablábamos acerca de esto. Y le decía, pues muchos ponen un pececito, como un adorno en la iglesia. Y decía mi hermana, pues es que yo le comenté a una persona que es cristiana y me dijo que eso tampoco, porque es un signo zodiacal. O sea que siempre andamos encontrando, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, pervirtiéndolas. Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero que entiendas por qué es este adorno, por qué vamos en un lugar, lugar donde dormimos, decidimos poner, o decidí que se pusiera esta cruz. No para que vinieras a sobarle, ni a ponerle veladoras, ni flores, ¿verdad? De al rato es la cruz milagrosa, no, nada de eso. Pero tiene un signo importante. Y vamos ahí a la palabra de Dios, al libro de Colosenses. Yo lo tenía separado. Colosenses capítulo 2. Sí. Vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Estás ahí? Entonces ahí me dices amén. Colosenses 2:13. Amén. Dice la palabra de Dios: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿cuántos? Todos los pecados. Fíjate el 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, había un acta de decretos que era en contra nuestra, que merecía, en esta acta decía que nosotros merecemos la muerte. Había un acta de decretos en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, ¿qué dice? En la cruz. O sea, allí en la cruz fue clavada esa acta de decretos que había en contra nuestra. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué en la cruz fue clavada esa acta de decretos que era contraria a nosotros, que hablaba en contra de nosotros? ¿Por qué fue clavada en esa cruz? Porque en esa acta estaba todo lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y al clavarla en la cruz, ¿recuerdas qué dijo Jesús cuando sus últimas palabras? Tetelestai, que significa pagado. En esa cruz se pagó el precio de mis pecados. Ahí en esa cruz. Sí, eso es lo que nos debe de recordar, que Jesús en la cruz se hizo maldición para que en mí cayera la bendición. Y eso es un signo, no tiene que ser un signo de maldición. Vamos también allá al 1 de Corintios 1:18.
Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, porque la palabra, en otras versiones dice la predicación, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios, no porque la cruz tenga un poder, sino porque recibimos el poder a través de que somos perdonados en la cruz, a través del perdón de pecados. Por eso es que es un signo solamente, un adorno que tenemos que nos va a recordar cada vez que la veas. Tienes que recordar precisamente que fuiste libre, que fuiste perdonado de tus pecados. ¿De cuáles? Todos. Jesús dijo de Telestai, consumado es, pagado, ya no hay deuda. Y veíamos allí en Hebreos que ya no hay pecado, que Él perdonó todos tus pecados. Entonces entendemos que es la cruz. Ahora, así que no me vais a traer una veladora ni flores, porque entonces sí, vamos a poner las cosas, ¿verdad? Difíciles. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Estamos pasando ha sido una semana que se conoce una Semana Santa, ¿verdad? Aunque muchas de las veces pues, el pueblo no vive santamente, pero la semana sí es santa. ¿Qué concluye con todo esto? Bueno, pues la resurrección del Señor Jesús. Y lo que te quiero compartir no es porque verdaderamente pueda decir que tengo un odio hacia la religión o cuestiones que participé, porque yo las participé ahí. Pero no es en el sentido de que quiera hablar mal de la religión o ponerte en contra de la religión, pero solamente es lo que yo viví. Antes de conocer de Cristo, pues yo trabajaba en la religión, la iglesia tradicional, y hubo muchas cosas que participábamos. Por decir, el Viernes Santo, no era un día así como de luto, era un día así que no se come carne, que no puedes oír música, que no te puedes bañar, te vas a convertir en pescado. Bueno, hasta ya no se ocupa eso, pero era así como que un día muy solemne. Y nosotros ahí pues estaba en la parroquia, pues teníamos que tener velada de jueves para viernes, ahí ante el Santísimo, y después participar del Via Crucis, después de la adoración de la cruz. La adoración de la cruz ahí sí es literal. Después teníamos la procesión del silencio, y vivíamos todas estas cosas. Entonces yo lo viví pues mucho tiempo y lo hacía parte de mi vida. Cuando yo conozco de Cristo, ¿y los cristianos qué hacen? Entonces ese día nos dijeron pues, que iba a haber reunión, y llegué, iba caminando ahí por las calles de ahí por el metro Zapata, y pues todo en silencio, adornada las calles con morado y blanco, y pues era lo que siempre se veía, ¿no? Hasta nuestros días se sigue viendo. Pero cuando entré a la congregación, se oían los tamborazos y aplaudían, los aplausos y el regocijo, y era algo que no cabía en mi mente. O sea, en Viernes Santo y con estas irreverencias, porque es lo que yo conocía. Estaba conociendo del Señor, pero recuerdo que el que dirigía la alabanza dijo: gózate porque tu Dios está vivo. Él no está muerto, Él no quedó en esa cruz, Él está lleno de gloria, majestad y poder. Y el escuchar esto, o sea, cambió todo el sentido. Y el entrar a la alabanza y a la adoración de algo pues que yo había participado por mucho tiempo. Y es ciertamente, Jesús está vivo. Y hoy lo que celebramos es a Jesús el resucitado, a Jesús que resucitó. Y esto nos lo marcan las Escrituras. Entonces, ¿qué tiene que ver, por decirle, cuando las personas hacen el Via Crucis de una forma viviente, ocupando personas? El sentido tendría que ser que las personas entiendan cuál fue el mensaje del Evangelio. No como un signo de dolor y de luto y cosas de ese tipo, porque Jesús está vivo. Podemos recordar y reflexionar sobre su muerte. Y hoy vamos a reflexionar sobre su resurrección, que exactamente nos dicen las Escrituras que el Señor resucitó. Y pues bueno,
quiero decirte que mucho tiempo las personas negaron la existencia del Señor Jesucristo. En muchos lugares se negaba que Jesús nunca existió. Pero bueno, hay evidencia de que existió, pues tanto que los libros de texto antes nos decían antes de Cristo y después de Cristo. O sea, marcando un parteaguas en la historia. Antes de Cristo o después de Cristo. O sea, venían los libros de texto, venían algunos literatura, finalmente indicando que Jesús había venido. Y esto, bueno, pues es una de las cosas que nos muestra que Jesús era real, que Jesús existió. Hay un historiador en la época después de la muerte de Jesús, que se llamó Flavio Josefo, y él escribe, este historiador escribe acerca de Jesús. Fíjate que estaba investigando un poco de lo que él escribió, y él dice acerca de Jesús, dice: por ese tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarle hombre, porque realizó hechos extraordinarios y fue maestro de quienes aceptaron felizmente la verdad. Se ganó a muchos judíos y griegos. ¿Sí? Entonces, en aquella época hablaba Flavio Josefo, este historiador, acerca de ese acontecimiento, de lo que había sucedido. Había otros historiadores que también escribieron acerca de Jesús, y es la evidencia que nosotros tenemos de que Jesús vivió, que Jesús murió, pero resucitó. Y hoy las Escrituras nos van a citar precisamente esa resurrección del Señor Jesús. Hay algunos también, porque en la época había incredulidad acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y fíjate, algunos decían que no había resucitado. Decían que Jesús solo estaba inconsciente y luego despertó. ¿Qué evidencias tenemos para decir que Jesús resucitó? Porque aquellos decían, no, es que sí existió, pero, o sea, quedó inconsciente y de repente pues, despertó, pero no hubo resurrección. Y cada uno hoy trata de buscar sus argumentos. Y le decía, la gente nunca va a estar contenta, pero tú tienes que buscar tus propias interpretaciones, tus propias convicciones acerca de la Escritura. Pero fíjate lo que dice Marcos 15:44, si quieres no lo leas, te lo voy a leer. Dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea que se cercioraron que verdaderamente estaba muerto, no estaba dormido. Nos dice la Escritura que verdaderamente, o sea, ese centurión checó que estuviera muerto. Ahí en Juan 19:32 también dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Estaban seguros de que el Señor había muerto. Entonces esta idea no servía, se desbarata con las Escrituras. Dicen también que a lo mejor las mujeres se dieron cuenta de la resurrección del Señor Jesús. Y hay quienes argumentaban, lo que pasa es que se equivocaron de tumba, fueron a otra. Pero no, ellas estuvieron donde fue sepultado el Señor Jesús. O sea, ese argumento también se desbarata. Vamos allá a Mateo, si quieres buscarlo, si no te lo leo. Mateo 27:59. Dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Te das cuenta? Que ellas estuvieron presentes, por eso no se pudieron equivocar de tumba. Sabían dónde lo habían puesto. Ese argumento tampoco tendría validez. Y pues algunos dicen que vinieron unos ladrones desconocidos y robaron el cuerpo de Jesús. Entonces dicen, no, pues es que se lo robaron para fingir la resurrección. Pero también la Escritura nos habla acerca de esto. Mateo 27:65 dice: y Pilato le dijo: ahí tienes
un guardia, vayan, asegúrenlo, como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces no podían robar el cuerpo de Jesús. Entonces cada uno de los argumentos que tienen para decir que no, la resurrección no fue real, ¿verdad? Pues se desbarata con las escrituras. Y algunos decían, ¿verdad?, que habían sido los mismos fariseos que robaron el cuerpo, que lo escondieron. Pero cuando los discípulos hablaban de la resurrección, pues ellos lo tenían que haber sacado. No hay resurrección, aquí lo tenemos, pero tampoco lo hicieron porque Jesús había resucitado. Y una de las evidencias que tenemos más fuerte está en Hechos capítulo 12, versículo 2. Y aquí es porque dicen que también los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Entonces decían, los discípulos se lo robaron para fingir la resurrección. Pero ahí en Hechos capítulo 12, versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, si te estás dando cuenta que aquí a uno de los apóstoles lo están matando, porque él predicaba la resurrección del Señor Jesús. Si ellos lo tenían, pues era fácil confesar, nosotros lo tenemos, es cierto, no hay resurrección, pero él aceptó la muerte porque sabía que Jesús había resucitado. Y hay evidencia de todo esto, de la resurrección del Señor Jesús. Y hoy en nuestros días también las diferentes doctrinas tratan de echar abajo esta resurrección del Señor Jesús. Vamos ahí, que Jesús había hablado acerca de una señal, cuando le pedían señales milagrosas. Vamos allá a Mateo, si quieren que vayan a Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38. Fíjate que, a ver si de veras eres Dios, vamos a pedir señal. Queremos una señal, que nos des una señal. Y ahí Mateo 12, 38 dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, o sea, piden señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, está hablando Jesús acerca precisamente de esta resurrección, que era la señal que ellos iban a tener. Y aquí también empieza la duda, que si fue el viernes para la resurrección del domingo, no checan los 3 días. Hay muchas versiones acerca de eso. Hay quienes dicen que realmente la Pascua empezaría miércoles, hay quienes dicen que fue jueves, y hay quienes dicen literalmente fue viernes. Lo cierto es que la certeza de todo esto es que el Señor ha resucitado. Y vamos a ir al texto que nos va a hablar acerca de esto, la evidencia de su resurrección. Y es en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios, ¿verdad? Ya estaba la iglesia de Corinto. Y ahí en el capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran. O sea, aquí la iglesia de Corinto, habíamos hablado, la iglesia de Corinto era una iglesia, una ciudad donde había mucha perversión, donde había mucho problema sexual, donde había de toda la maldad, algo así como Tepito. No, como la Meche, la Cande, no, Ticomán, ya ni qué decir. Sí, entonces había mucha maldad, pero la iglesia estaba perseverando precisamente acerca de la predicación del evangelio, que Jesús había muerto
en una cruz, que había resucitado y que había perdón de pecados. Entonces la iglesia estaba perseverando en esto. Versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creíste en vano. Entonces, dentro de la iglesia, porque el mensaje es para la iglesia, no para los de fuera de la iglesia, para los que están dentro de la iglesia. O sea, se predicó a Cristo, se predicó el perdón de pecados. Pero si tú lo crees, eres perdonado de tus pecados. Pero el hecho de que tú estés en un lugar y no lo creas, o sea, no quiere decir que tú recibas el perdón de pecados. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto que si han entendido el evangelio, lo que se les ha enseñado, son libres, han sido perdonados. Pero si no, pues están perdiendo su tiempo. Dice: si no creíste en vano. No sé si alguien ha escuchado acerca del niño Fidencio. No estuvo aquí en la casa de recuperación. El niño Fidencio es de allá de los años, aquellos años pasados. Era un niño que decía que era el niño milagroso. No, tampoco era Emilio. Era un niño que decía que hacía milagros. Que a un presidente de México le dio una sanidad, que tenía lepra, y este niño lo sanó. Y entonces se hizo muy conocido en varios países, en varios lugares, y llegaban las multitudes a ver al niño Fidencio. Nadie lo reconocía como santo, ni la religión católica, porque decían que no cubría los requisitos, pero la gente iba ahí y le hicieron altar y le hicieron fiesta y hicieron muchísimas cosas. Nadie respaldaba lo que hacía el niño Fidencio, pero pues lo único que tenían era los milagros que él hacía. Pero estos actos no llevan a nada. O sea, solamente están viviéndolos, pero eso no trae salvación, de hecho trae condenación, porque se le da adoración a un niño. Entonces, dentro de la casa de rescate, dentro de cada congregación, si nosotros no tenemos claro quién es Jesús, vamos a adorar a cualquiera. Vamos a buscar la adoración, lo que sea. Entonces, al rato te digo, vas a estar trayendo veladoras aquí a la cruz, porque es milagrosa. Versículo 3 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo esto, que Cristo murió, ¿qué dice? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea, te hablaba del niño Fidencio, que él hablaba de que hacía milagros, y muchos milagros. O sea, sanaba a la gente con lodo, sanaba a la gente con que les cortaba con vidrio, cosas así. Pero, ¿de dónde venía esa sanidad? Jesús, nos dice la Escritura. Juan nos va a decir que no hay lugar en el mundo donde quepa tantos libros de todas las cosas que hizo. Pero aquí nos dice que eso no fue solamente hacerlo por hacerlo, sino que ya estaba en las Escrituras. Vamos a volverlo nuevamente. Y el 3 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como ya estaba escrito. O sea, ya estaba escrito para que pudiéramos entender, para que supiéramos quién era el Mesías y para no estar esperando a otro. Los judíos siguen esperando al Mesías. Ellos son el pueblo de Israel. ¿Sí sabes cómo le dice el Señor a este pueblo? Ve ahí al Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, vamos a leer los capítulos 4 y 5. Si no lo tengo anotado aquí, pero quiero decirte cómo le decía el Señor a este pueblo. ¿Estás ahí? Éxodo 19, 4 y 5. Perdón, es 5 y 6. ¿Sí? Dice: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardan mi pacto. Está hablando del pueblo de Israel. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Esto era para el pueblo de Israel, su especial tesoro. Y hay otro texto que nos dice que serán la niña de sus ojos. Entonces, era el pueblo que tenía que tener la revelación. Y hoy muchos pueden preguntar, bueno, si los judíos siguen esperando al Mesías, posiblemente no ha llegado. Y el que tenemos o al que conocemos es un Cristo falso o un Mesías falso. ¿Cómo tienes la certeza de que es Él? Porque ¿en qué se basan ellos para decir que no es Él? Y es importante, porque muchas de las veces solamente nos dejamos llevar por el grupo. Nos dejamos llevar solamente por la manada, pero realmente no escudriñamos, no entendemos. Y al rato vas a estar adorando al niño Fidencio, o al niño Emilio, ese que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Qué certeza tienes de que Jesús es el Mesías? Porque nos dice la Escritura que no podemos basarnos solamente en milagros y señales, porque hasta Satanás puede hacerlos. Dice que él tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Entonces, si él tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz y tiene la capacidad de hacer milagros, dice que aún hacer caer fuego del cielo, ¿cómo tiene certeza de que Jesús es el Mesías esperado? ¿Alguien tiene la respuesta? Las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas, ahorita vemos que es esta parte, pero ¿y si solamente fueron acomodadas? No. Y todavía no viene el Mesías, porque hay una profecía que es muy importante que está en Daniel, que nos va a decir que tenía que venir antes de la destrucción del templo. El Mesías tenía que venir antes de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo sucedió como por el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la evidencia de que no podía pasar de esa época. Tenía que venir antes. Y hay mucha evidencia acerca de que Jesús es el esperado, que Él es el Señor, que Él es el deseado de las naciones, que Él es el que hemos estado esperando y ha llegado, y que hoy tú le conoces, y que hoy tú le adoras, y que hoy tú le sirves, y que Él es el que va a cambiar y va a transformar tu vida. Vamos a Isaías 53, que es otro de los textos, como dice la Escritura. Isaías 53, vamos a leer los versículos 4 y 5. Isaías escribe esto unos 800 años, 750 años antes de que sucediera. Dios demuestra a Isaías esta palabra para que él la escriba, para que nosotros hoy tengamos la Escritura y sepamos que Jesús es el esperado. Dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ciertamente el pueblo de Israel ha pensado esto, que Jesús pagó, sufrió, porque Dios lo estaba castigando por hacerse pasar por el Mesías, pero ellos no le han recibido. Ahora ya hay algunos judíos que han recibido al Mesías, pero no todos, la mayoría lo sigue esperando. Hace poco veíamos un video de un cristiano judío que conocía las leyes judías, que conocía a los judíos, y él les hablaba acerca de este texto de Isaías y les decía, a ver, si la Escritura habla de este varón que tenía que sufrir, que tenía que pasar estas situaciones, nos dice el profeta que tenía que llegar en un burrito, que tenía que entrar a Jerusalén, nos dice la Escritura que tenía que nacer de una mujer virgen, y le da todos los textos de la Escritura acerca del Mesías. Y les pregunta directamente, ¿quién encaja en la historia? Porque precisamente resalta esta parte de Daniel, que Jesús, que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del templo. Y ya había pasado la destrucción del templo. Entonces les pregunta directamente, ¿quién encaja en la historia? Ahí. Y decían ellos, pues solamente Jesús. Pero no quiero creer en Él. Y este no quiero creer es respetable, porque decide no aceptarlo. Pero te das cuenta, ahí vamos al texto nuevamente,
porque esto era precisamente para ellos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo por el cual tú tienes paz, que cayó sobre él, ahí en la cruz. Ahí en la cruz cayó toda la maldición sobre de él, para que tú tuvieras paz. Dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados, porque él cargó el pecado de todos nosotros. Realmente es impresionante, estamos hablando de la resurrección del Señor Jesús. Hablar de la muerte del Señor Jesucristo es que le pegaron con tanta hazaña, con tanto odio. O sea, no era cualquier tipo de golpes. Quedó tan desfigurado. Dice la Escritura que ya no parecía un ser humano, parecía un monstruo. ¿Cómo lo golpearon? ¿Cómo sacaron todo ese odio? Porque era precisamente lo que Satanás tiene hacia Jesús. Y este odio es el que tendría que recibir yo sobre mi vida por la forma de pecado que he cometido. Pero todo cayó sobre de él. Entonces por eso es a veces triste, a veces puede ser incluso molesto cuando alguien dice, es que yo no puedo estar delante de Jesús. ¿Por qué? Yo no puedo entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Es que he cometido tantos pecados. Sí, pero Él pagó por esos. Él pagó por esos pecados para que tú tuvieras acceso al trono de gracia. Para que tú fueras perdonado. O sea, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó. Y tú quieres pagar tus pecados en la casa de restauración, lavando pisos, lavando trastes, cobijas y... No, ya fue pagado. Jesús nos dio la libertad. Ahora la cuestión es que lo tengas que aceptar, que lo tengas que vivir y hacer tuyo. Volvemos ahí al texto, 1 Corintios 15. Vamos allá al versículo 3 nuevamente. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, porque primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. O sea, Él recibió que Cristo murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y aquí quiero que tú pienses en el pecado más grande o más grave o más vergonzoso o incluso más asqueroso que haya sobre tu vida. Piensa ese pecado que tal vez muchas de las veces te estás torturando, te estás reclamando. Muchas de las veces te sientes indigno delante de Dios. Y no importa qué pecado sea, dice, pero aquí es que dice que Cristo murió por nuestros pecados, dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque estaba escrito que iba a resucitar. Se está cumpliendo lo que ya estaba escrito por los profetas. Allí en Jonás 1:17, no lo busques, te lo leo, dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y Jesús va a hacer alusión a este texto, diciendo, así tiene que ser conmigo, así tiene que pasar. Cada una de las cosas que están en la palabra tiene un propósito. Isaías 53, nos lo vamos a ir al versículo 5, ahí mismo en 1 Corintios 15, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién era Cefas? A Pedro. El Señor apareció a Pedro, después a los 12. ¿Por qué era importante que lo mencionara aquí? ¿Te acuerdas qué había pasado con Pedro? Lo había negado. ¿Cómo crees que estaba el corazón de Pedro? Yo quiero que pienses cuando Pedro se entera de la resurrección de Jesús y saber que él lo había negado.
sea, ¿cómo estaría su corazón? Entristecido. Sí, o sea, yo lo negué. Muchas de las veces, ¿cómo le dices a tu cuate? No, soy la banda y vamos a hacer banda y eres mi carnal y yo doy la vida por ti, pero cuando ya ves la bronca, corres. Ahí nos vemos. Ahí te quedas. Zafo. Y ya cuando lo vuelves a encontrar, ya ves para qué andas buscando bronca. Pues yo salí corriendo porque iba por más, pero ya no te encontré. No, Pedro había dicho que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y el Señor apareció. Cuando el Señor le dice, manda a decirle a Pedro, díganle también a Pedro que lo quiero ver. Dice que Pedro lloraba amargamente. Esta amargura no era más que dolor. No era más que arrepentimiento. O sea, ¿cómo lo pude negar? Y oye, en nuestros días también nosotros a veces estás en la casa de restauración y aquí sí cantamos y gloria a Dios y amén y aleluya. Pero ya estás con la banda. ¿Y dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó cuando ves que alguien está hablando mal del Señor Jesús? No dices nada. O sea, lo niegas. Eso es lo que hacemos. Lo negamos. Y es impresionante que aún conociéndole, todavía nos atrevemos a negar que le pertenecemos, que Él es mi Señor. O sea, ¿cómo le dice a toda la banda? Cuando todos están cotorreando, cuando están haciendo palabras de doble sentido, muchas de las veces, incluso haciendo chistes del Señor Jesús. Y en lugar de apartarte, en lugar de decir, no, cálmense ahí, no se metan en problemas. Están hablando del Señor de señores, del Rey de reyes. Y puede haber una consecuencia. No, también le entras. Con tu vida también le estás negando. Estás diciendo que todo eso es falso. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos. No que tengamos que defender a Jesús no lo puedes defender. Cuando Pilato le dice a Jesús, o sea, yo tengo poder para soltarte. Jesús dice, no, tú no tienes autoridad sobre de mí. Si yo quisiera, te mando a traer una legión de ángeles con un ángel. Pues hacia un lado. Él no necesita que lo defienda. Pero sí necesita que tú tengas convencimiento en quién crees. Abraham, dame a tu único, Isaac. ¿El Señor necesitaba a Isaac? ¿Qué necesitaba el Señor? ¿Qué necesitaba? ¿Verdaderamente soy tu Señor? ¿Verdaderamente soy Dios? ¿Verdaderamente ocupo el lugar que estás diciendo? Que cuántas veces había hecho tranza. Y ahora es tiempo. A ver, entrégame a tu Isaac, a tu único. Ahí demuéstrame. Y agarró a su hijo y lo llevó. El Señor le dijo, no, que te quede claro, ahora sí, soy tu Señor. Estás convencido de que soy tu Señor, diste el paso de fe. Y cada uno de nosotros tenemos que dar ese paso de fe, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Entonces Jesús dice, apareció a Cefas y a los 12, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, había evidencia de su resurrección. Cualquiera puede decir, no, pues a mí se me apareció, sí, pero ¿y cómo es? Y pues ahí tenemos a un Joseph Smith, que vino el ángel moreno, el ángel Moroni, y trajo las tablas, que nadie las vio, pero él dice que trajo sus tablas. Y no, aquí dice que había evidencia, pero fíjate más que nos dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando se escribió esto, cuando Pablo escribe esto, todavía había gente que vivía, que sabía de lo que había pasado, gente que daba testimonio de que Jesús había resucitado, que lo habían visto. Es impresionante cuando María ve a Jesús y no le conoce. María tenía una cercanía con Jesús. Los discípulos de Maús conocían a Jesús y iban tristes cuando Jesús iba con ellos. ¿Por qué no le conocían? ¿Todavía iba golpeado? ¿Por qué no le conocían?
Se tenían velados los ojos. El Señor se había aparecido con un cuerpo glorificado. Ellos no le conocían, ellos no veían más allá, pero era Jesús. María Magdalena no le conocía, pero el Señor había resucitado. Y aquí a estos les mostró que Él era el Señor. Dice ahí en el versículo 7, después apareció a Jacobo. Jacobo, ¿quién era? Jacobo venía siendo hermano de Jesús. Es el que escribió precisamente la carta de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo. No era el apóstol, porque al apóstol ya le habían volado la cabeza. Este era el hermano de Jesús. Y lo vas a ver, lo encuentras en Hechos, capítulo 15, ahí en el concilio, donde ocupó un lugar ya importante dentro de la iglesia. Pero tú cuando lees los evangelios, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Y aquí también él tiene esta revelación, esta aparición. Dice, versículo 6, 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, pero fíjate cómo habla Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Esa es la certeza de la resurrección de Jesús. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era este hombre sanguinario? Porque andaba sobre la iglesia, él quería aniquilar a todos los que creían en Jesús. Y ahora él dice, y al último, también se me apareció a mí. También soy testigo de esa resurrección. También soy consciente, doy testimonio que es real, que Jesús ha resucitado. Y precisamente ese Jesús resucitado es el que te tienes que encontrar. Porque Él es el que va a cambiar tu vida. Él es el que va a darle sentido a tu vida. Es el que le va a dar sabor a tu vida. Ahorita estábamos hablando por los misioneros y una parte que decía, a muchos los abandonan en el campo misionero. Ellos los dejan. ¿Para qué se van? Si aquí estaban bien. ¿Para qué se van? Si en su casa pueden vivir cómodamente. ¿Qué van a hacer a otros lugares? Porque se han encontrado con Él resucitado. Y entonces ya no pueden callar lo que el Señor pone en el corazón. Y entonces van y predican y hablan. Y Pablo, por eso dice como un abortivo, como alguien que desechaba al último, a mí, y da testimonio de esta resurrección. Versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo había perseguido a la iglesia de Dios y decía, los cristianos están locos, están chiflados, están inventando, no ha resucitado nadie. Pero cuando él tiene el encuentro ahí con Jesús, ¿qué hace? Ahora está predicando a Cristo. Ahora lleva el nombre de Jesús en alto. Y me impresiona que él dice de los apóstoles, yo soy el más grande, más pequeño, porque reconoce lo que es el ministerio, reconoce lo que es servir a Cristo. ¿Cómo le servimos al Señor? Realmente queremos que los demás nos vean, realmente queremos que los demás nos conozcan, pero muchas de las veces no es en el mismo sentir que tenía Pablo. Pablo dice que no es digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia. Perdón, ya me perdí. 10. Estamos en el 10. 9. ¿9? ¿Lo menos? Sí. Pablo dice que no es digno de ser llamado apóstol, pero es un privilegio que Dios te invite a servirle. Muchos rechazan el ministerio por temor a regarla. No, yo no. ¿Qué tal si la riego? Otros lo toman como un trabajo secular. Pero si el Señor te llama a servirle, es la mejor inversión de tu vida. Que puedas servir para la obra de Dios. Que puedas servir para que otros conozcan de Cristo. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y no estamos hablando en un sentido de arrogancia, o sea, yo soy el mejor, el más chambeador, no.
porque precisamente se le había dado esta revelación. Y como él era judío, ahora era perseguido por los judíos. Tenía que trabajar más. Tenía que invertirle más. Porque los otros, pues desde el principio creyeron en el Señor Jesús. Pero él tuvo una conversión y era perseguido y tenía que trabajar para convencer a los demás de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Señor y de que a través de él había perdón de pecados. Y lo hizo bien. Lo hizo bien. Porque hoy tenemos las cartas gracias a él. Vamos a pasar al versículo 14. ¿Estás ahí? Dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos es un engaño, es pura fiesta, es pérdida de tiempo. Es vano todo eso. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos, cantar, danzar, o sea, es pérdida de tiempo. No tiene sentido. Seríamos como aquellos que están ahí con el niño Fidencio. Sería exactamente lo mismo. No tiene sentido. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, todo esto es vano hasta la fe. 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Eso es lo que la gente ha visto, son falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Imagínate sostener una mentira. Vemos la vida de los apóstoles, fueron torturados por predicar que Cristo había resucitado. O sea, ¿aguantarías una tortura por una mentira? No, pues ahí está la sopa mejor. Me hago a un lado. Y tienes que tener convicción de que Jesús es tu Señor, de que Jesús ha resucitado. Si no, es pérdida de tiempo. Estarás en la casa de Dios con los hijos de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Entonces, Pablo dice, o sea, todo esto no tiene valor, no tiene sentido. Pablo habla de una forma fuerte: somos hallados falsos testigos. ¿Para qué ser testigos de una mentira? ¿Qué ganancia o qué privilegio? ¿Qué lugar de opulencia? Hoy muchos se atestiguan falsamente del poder de Dios. Hoy en nuestros días mucha gente habla del poder de Dios, pero hay un sentido, hay algo que los mueve. La lana, señores. Mucha gente habla acerca de los milagros y que cree en Jesús, pero donde ya está establecido el reino. Pero la intención es obtener ganancias. Pero ellos no estaban obteniendo ganancias. Ellos estaban exponiendo sus vidas por predicar a Cristo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Lo que nos está diciendo aquí, que si Cristo no resucitó, aunque digas que entraste al lugar santísimo, es falso, porque todavía tienes tus pecados, no puedes entrar. Si Cristo no resucitó, todavía vas cargando tu costal de pecado. Es falso que haya clavado en la cruz toda el acta de decretos. Sería falso si Cristo no resucitó. Es pérdida de tiempo, o sea, no ha pasado nada. Y dice, y los que murieron, los que durmieron en Cristo, perecieron. O sea, aquellos que murieron confiando en que Jesús los había perdonado, pues total, se van al infierno, lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, o vana es su fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, tu fe es vana. Y la palabra vana significa es irreal, ilusoria, aparente, hueca, vacía, superficial. Nada más. En otras palabras, es pérdida de tiempo. Es una inversión mala o la peor de las inversiones, la peor de las elecciones.
Pero si Cristo resucitó, entonces aguas, porque te vas a encontrar con Él en algún momento. Si el Señor resucitó, entonces aguas, porque te vas a encontrar con Él. Y peor, que tú ya conociste de su palabra, y peor que tú ya estuviste donde se predicó su palabra. Dice el Señor, más te valdría no haberme conocido. Más te valdría. Porque ahorita, bueno, pues estamos en tiempo de gracia, pero va a llegar el momento donde tengas que dar cuentas. Lo hice todo por ti. Derramé mi sangre, te dije, te dejé mi palabra, que te perdonaba de tus pecados porque quería que estuvieras conmigo eternamente. Lo dejaste de lado, no lo creíste, no confiaste. Confiaste más bien en el niño Emilio, en el niño Fidencio, ¿verdad? Y todo esto pues te va a llevar al infierno. Todos nos vamos a encontrar con Él. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 10. Amén. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cada día nos acercamos más a ese momento. Pero fíjate, Dios te da la libertad. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Esa es tu elección. El Señor resucitó, pagó por tus pecados. Tú tienes que tomar esa promesa. Tienes que hacer la vida, tienes que llevarla sobre de ti. Es como la garantía que tienes para entrar al cielo. Ayer estábamos en Pachuca dando la clase precisamente del perdón de pecados y es una parte que es importante. Y cuando les hablaba acerca de que el Señor nos ha perdonado, y ya les quedó claro y sí, pero de repente salen con otra cosa y que siempre no. O sea, siempre no se entendía qué era ese perdón de pecados. Y es impresionante lo que el Señor va haciendo con nuestras vidas, que nos va marcando precisamente ese perdón, esa gracia que hay en Él. Entonces aquí dice, vuelvo a leer nuevamente Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no seguí las palabras de la profecía. Cuando tú lees el libro de Daniel, o sea, le dice sella, pero ahora le dice, ya no sella, o sea, esto ya es para cumplirse, estamos próximos a cumplirse. Dice, no seguí las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, cada uno tiene que tomar una decisión. Y Dios nos da esa elección. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres creer en Jesús resucitado? ¿Quieres tener argumentos para decir que no resucitó? Dice, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese todavía, o sea, permanezca en esa santidad del Señor, esa santidad que el Señor nos otorga. Entonces, hoy tienes la oportunidad de ver, Jesús resucitó. ¿Tienes la evidencia? ¿Crees que Jesús resucitó? Ponte de pie, por favor. ¿Crees que Jesús resucitó? Esto es lo que nos da la Escritura. Hay mucha evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Debe de que cierres tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar sobre esto. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración, amado Dios. En esta hora venimos delante de ti, Padre. Pedimos, Señor, que seas tú en nosotros, que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amado Dios, en esta hora, Señor, abro la puerta de mi corazón para que tú tomes el lugar que te pertenece, Señor. Hoy quiero confesarte como el Señor de mi vida. Si nunca le has pedido a Jesús, nunca has invitado a Jesús a tu corazón y hoy lo quieres hacer, vamos a hacer esta oración, la hacemos todos.
y decimos